Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Este episodio va a ser un poquito más personal porque algunas personas en Instagram me habéis preguntado contar mi experiencia con el centro físico. Y encuentro que es súper interesante. A mí me encanta escuchar episodios de podcast de emprendedores que cuentan un poquito el backstage, lo que pasa detrás y sobre todo lo que pasa internamente. Así que si no te interesa, ya puedes parar el episodio y pasar a otra cosa porque no te voy a contar ninguna estrategia, ninguna actividad para tus clases de idiomas, sino más acerca de la apertura y del cierre de un centro físico que tenía en Mallorca. Y va a ser también, no voy a hablar de gestión de centro ni de cosas así un poquito más de, ¿cómo decirlo?, de estrategias de gestión, sino voy a explicarte un poco mi experiencia, pero sobre todo a nivel interno, todo lo que se ha movido dentro de mí, porque creo que quizás puede ayudar a algunas personas. Ese episodio siento que va a ser un poquito más largo y siento que va a ser un poco caótico. Lo siento, voy a intentar mantener una línea de explicación y no hacer demasiadas digresiones. Tengo mis apuntes, pero es que al final ya me conozco y siento que quiero contar muchas cosas. Primero de todo, yo antes de coger ese local ya tenía un local y alquilaba una oficina. Era una especie de coworking, no era coworking, pero bueno, había otras personas que alquilaban despachos a mi lado. Había dos personas, había un gestor y había un abogado, los dos alemanes. Y yo tenía mi propio despacho de 40 metros cuadrados, así pues oficina-despacho, lo que pues compartía la entrada, los baños y un punto de agua con ese abogado y con ese gestor. Y lo que me pasaba es que yo sentía que estaba un poco limitada en lo que podía hacer y ofrecer. Primero de todo, me sabía mal hacer venir y salir gente pues toda una tarde, así ese va y ven de personas que entran y salen constantemente, porque yo sé que por la mañana cuando ellos tenían reuniones, aunque yo tenía mi despacho y mi puerta cerrada, se escuchaba ruidos. A veces yo estaba grabando, había personas que pegaban portazos o los baños y a mí me molestaba un poquito cuando estaba grabando podcast, cuando estaba grabando videos y yo pensaba que también podía molestarles por las tardes, yo con mis clases, tener ese vaivén de personas. Luego, como a lo largo de esos últimos años, yo me formé en mindfulness, meditación, breathwork, bueno, muchas cosas. Tenía un montón de ganas también de poder facilitar sesiones en un entorno más agradable, en un entorno con pizarra y mis libros y todos mis trastos de clase, sino, pues eso, un entorno mindfulness. Así que estaba regularmente buscando locales por donde vivo, porque sí que tenía una condición, es que tenía que ser donde yo vivo, sabiendo que yo vivo en una estación balnearia. Entonces hay muchos bares, muchos restaurantes, muchas tiendas de souvenir y cosas de playas, pero lo que es realmente oficinas, hay muy, muy, muy pocas cosas. Y también estoy en uno de los municipios, el primero o el segundo entre Marbella más caro de toda España, porque tenemos muchos expatriados que están viviendo aquí. Hay más expatriados que españoles o mallorquines, gente con nacionalidad española viviendo aquí. Bueno, yo la primera, soy francesa. Y entonces eso hace que todo lo que es inmobiliario encarece muchísimo. Y a veces la gente dice, sí, pero es que yo también, es súper caro en mi ciudad, pero ven aquí y ya verás. Y para mí era imprescindible estar también en la zona donde yo vivo, porque todavía por las tardes estoy haciendo de mamá taxista con mis hijos. A mediodía pues vuelven mis hijos para comer, les tengo la comida preparada. Yo muchas veces como antes, pero bueno,
tengo que tenerles la comida preparada y luego les acompaño a sus actividades, a su refuerzo, sus cositas, porque pues donde vivo también es un poco alejado y si no tienes coche es un poco complicado. Menos mal, mi hijo ya mayor cumple 16 años ahora en nada y va a pasar el carnet en moto y sé que hay muchas madres que como que, la moto es súper peligroso, pero cuando te pasas la vida acompañando arriba abajo a tus hijos, es como, por favor, ya sácate el carnet y vas a poder ir un poco solo y acompañar a tu hermano también más pequeño y yo voy a poder tener un poquito más de tiempo para organizarme las tardes de forma un poquito más ágil. Y sobre todo, para mí había algo que se jugaba a nivel interno, es que tenía la sensación de que si yo estaba en mi casa, había una especie de falta de profesionalidad. No quería hacer venir gente en mi casa, primero de todo, porque, no sé, es como un espacio un poco más íntimo, más privado, y tenía la sensación que era una falta de rigurosidad, de profesionalidad, si estaba recibiendo gente en mi casa para enseñar. Y tenía otra cosa internamente que se estaba jugando, era el hecho de que ahora que también tengo esa faceta de formadora de profes, para mí era, y era en el pasado imprescindible seguir dando clases a tope, porque asociaba muchísimo mi valor como formadora de profes en la enseñanza de idiomas en función de las clases también que daba. Y parecía que si no seguía dando clases, pues no tenía ningún valor como formadora. Aunque bueno, yo llevo 20 años, en septiembre cumplo 20 años como profe, 17 años en colegios, institutos, escuelas y pues 3 años ya más por mi cuenta. Pero todavía tenía como no he dado suficientemente clases y sobre todo yo siempre he trabajado en coles internacionales donde se hacía 32 sesiones a la semana. Entonces, si contamos todas las sesiones que yo he dado de clase, todavía podemos decir que llevo más años de que una persona normal enseñando en un instituto público. Pero todo eso también eran cosas que se jugaban, que sentía a nivel interno. No puedo ser buena formadora si no estoy dando un montón de clases a la semana. Y eso era un poco, pues, el contexto en el que yo estaba en esa búsqueda y en enero 2024 me manda un mensaje una chica de una mobiliaria de ya un local que había visto y me contacta, me dice, ¿está liberado? ¿Te interesa o no? Dije, sí, me interesa, voy a verlo. Está un poco hecho polvo a nivel de, había que, arreglar cosas, había humedad, había que repintar todo, el suelo estaba asqueroso, había que rascar todo, pero yo estaba súper contenta por fin de tener la oportunidad de tener algo solamente mío, no compartido. Tenía 5 salas, 1, 2, 3, tenía como 3 pequeñas salas, una sala grande y luego otra sala que utilizaba como mi despacho, incluso un pequeño recibidor, una pequeña zona de cocina, un baño. Para mí era totalmente fantástico y aunque era un poco más caro de lo que ya pagaba, vamos a decir que estaba dispuesta a dar ese salto porque decía, tiene los requisitos y a pie de calle, con grandes ventanas. Entonces decía, es fantástico. Estuve un mes poniendo un poquito en orden las cosas, arreglando porque estaba de verdad en un estado muy mal. Pero bueno, con toda la ilusión del mundo, como siempre, poniendo a mi marido y mis hijos a trabajar también ayudándome. Y abrí y no sé si os acordáis, en un momento por Instagram os había preguntado, todavía no tengo la licencia de actividad, ¿qué hago? ¿Abro o no abro? Y en ese momento tengo una amiga que tiene un restaurante en la calle de al lado, me decía, no, es que abré yo, estuve 10 años en el restaurante sin tener la licencia hasta que me la den, así que no te preocupes, puedes abrir y ya lo pides y hacer las cosas que hacen falta.
Entonces, pues empecé a promocionar un poquito, dejando folletos, hablando con toda la gente que conocía, haciendo pues página web también para poner información, haciendo carteles, dejando carteles también un poco por las calles, etcétera, etcétera. Que sabéis un poco lo que hay que hacer cuando se abre un local. ¿Qué me pasó? Que a cabo de unos meses en ese local sale otra vez humedad por todo, en las paredes, cuando yo ya había arreglado. Entonces, pues llamamos seguro, el seguro tarda un montón, viene una persona para ver lo que hay, luego te viene otra persona para hacer un trabajo, luego otra persona para hacer otro trabajo, luego otra persona para hacer otro trabajo. Estuve como pues de abril a agosto con esto y todavía pues iban saliendo un poco de agua, entonces ya con la propietaria decidimos pasar un poco del seguro, hacer venir un fontanero y desmontar, rehacer unas tuberías en vez de pasarlas por el suelo, porque había una fuga por el suelo desde la calle y eso pues inundaba, por eso había humedad que salía por debajo y está todo muy, muy húmedo. Decidimos hacer pasar las tuberías por arriba, por el techo, había un falso techo, entonces pues viene el fontanero, rehace todo esto, etcétera, y ya como que parece que no sale agua, pero cada día antes salía un poco de agua que era súper pesado y, y no agradable para nada toda esa humedad. Y no sano también, ni saludable. Y luego me voy en agosto 15 días a casa de mis padres, vuelvo y otra vez me encuentro no sé cómo se dice, pero una cantidad de agua en el suelo bastante grande. Digo, no puede ser, si acabamos de hacer todo otra vez, estoy cansada de esto, que siempre van saliendo cosas. Y finalmente me doy cuenta que están haciendo obras arriba en un piso que han vendido, han quitado todo, están quitando paredes, están quitando suelo y han tocado una tubería y es de arriba. Antes era desde el suelo y ahora es de arriba que se me está cayendo el agua. Mientras están haciendo esas obras que han durado meses y meses, mucho ruido, horrible, insostenible, la verdad, porque están rompiendo todo. Y 3 veces me rompen las tuberías de arriba, 3 veces se cae agua desde el techo. Entonces, pues también hablar con ellos. Y ya eso para mí era como, es que ese local no termina nunca de estar bien. Hay como algo con el agua que no cuadra y ojo, a mí me gustan un poco los temas de numerología y todas esas cosas y el número está relacionado con el agua. Entonces decía, jolín, normal que tenía problemas de agua con esto. Eso por una parte. Luego, por otra parte, yo en la forma de gestionar ese centro físico no quería estar abierta de la mañana a la noche porque soy una persona que no puedo estar trabajando tarde por la noche. Entonces, 1 o 2 veces que sigo haciéndolo porque tengo sesiones online, vale, pero es que máximo, os voy a decir, es a las 8. Y puedo hacer de vez en cuando una masterclass a las 8 y tal, no me pasa nada, pero de forma regular, todos los días, terminando a las 9:30, 10, para mí es un no negociable, porque no es un ritmo que me conviene. Y yo no me pongo por mi cuenta para luego hacer cosas que no me van bien para mí a nivel de salud, a nivel de forma de vivir, de lifestyle, llámalo como quieres, pero no es algo que va conmigo. Entonces, lo que me pasaba muchísimo tiempo entre casa y el local, por la mañana para ir a trabajar un poquito, luego volviendo a casa a mediodía para empezar a preparar la comida, luego esperando a mis hijos, comiendo, luego podía volver un ratito, a veces era 45 minutos, y luego volvía a casa para recoger rapidito a mis hijos, llevarles a sus cosas, y luego volvía al centro,
Entonces había muchas idas y vueltas, que eso me entrecortaba muchísimo el día. Y a veces estaba en casa, tenía ganas de trabajar, pero no tenía mi ordenador, no tenía todas mis cosas. Y era un poco complicado, porque yo soy una persona que necesito mis libros, cuando estoy leyendo investigaciones, apuntando, etcétera, y trasladar de un lado a otro cada 2, 3 horas mis cosas se hace pesado. Luego no era la única persona, había cogido a un profe de yoga, una profe de pilates, también para hacer sesiones, entonces tenía que ir a abrir, a cerrar también cuando ellos terminaban, tenían otros horarios y por ejemplo, pues el profe de yoga terminaba un poco más tarde, después de unos meses ver que podía confiar, pues le dejé la llave para cerrar porque para mí era un poquito complicado, pero siempre tienes un poco, pasas delante a ver qué tal, que todo esté bien, etcétera, que se apaguen bien todas las luces, el aire, cuando en verano se pone el aire, todas esas cosas. Y poco a poco yo estaba sintiendo un poco de fricciones por dentro porque sentía que me estaba un poco encarcelando, me estaba limitando y sobre todo cuando yo estaba incluso trabajando que no tenía nada entre esas obras que eran imposible. Yo soy muy sensible a lo que es el ruido, necesito estar tranquila para estar enfocada y cuando quería trabajar pues había ese ruido y también tenía mucha gente, mucho paso de gente que venía para preguntar, ¿qué tal? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Y qué horario y qué tal y eso podemos hacer y esa hora, etcétera. Entonces luego tú intentabas contactar a otras personas para montar un grupo, para una meditación, para lo que sea y luego había siempre una persona que no le iba bien, entonces había que cambiar horarios. Había muchas cositas así de gestión de horario, gestión de equipo, de profe de yoga, profe de pilates, para a ver, eso se hace así, cuando cerramos hacemos así, los grupos hacemos así, por favor, las personas cuando hay una sesión antes que no se pongan a tocar el timbre y a intentar forzar la puerta para abrir, es porque si está terminando una sesión, estamos en una sesión de meditación, bueno, pues no es lo más adecuado ya que hay ruido de las obras de arriba que molestan. Todo ese tipo de cosas hacía que yo me encontraba que estaba haciendo más de manager, de directora de centro y de atención al cliente y de limpieza también del centro, gestionando por los interesados, las visitas, las limpiezas, los profes, los horarios, algunos eventos que hacíamos de puertas abiertas para atraer a más personas, etcétera, que realmente haciendo lo que me gusta a mí, que era enseñar. Y luego muchas personas me pedían clases de inglés. Eso sí, cuando yo quería dar clases de francés. Y luego, como yo vivo en una zona donde hay muchos expatriados, decía que bien, pues hay muchos expatriados que están muy interesados en el francés, mientras los españoles están muy interesados en los españoles. Error mío. Error de yo estar ahí en mi cabeza, en mis cosas que me gustan, sin hacer estudio del mercado, porque resulta que las familias expatriadas ya tienen francés en su colegio, porque la mayoría llevan a colegios internacionales, donde yo vivo, alrededor hay como 4 o 5 colegios internacionales. Mallorca es pequeño, pero colegios internacionales tenemos un montón, porque hay muchos extranjeros expatriados, entonces ya tienen esa asignatura de francés y no es algo que digas, me encanta, lo necesito absolutamente para ir fuera de mi horario del cole a hacer cosas. No, fuera del horario del cole muchas veces se hacen deporte. Y eso es algo que no había para nada contemplado. Lo que me encontraba que era complicado hacer grupos de adolescentes, que a mí es lo que me gusta para francés. Niños pequeños, a mí no me gusta demasiado. He dado clases de niños pequeños, no te digo que no, pero no es donde yo disfruto lo más y a veces tienes un poco la sensación que es
guardaría lo que estás haciendo, aunque seguramente soy yo que es un sesgo de confirmación para que refleje mi realidad de aquí me gustan más los adolescentes y los adultos. Y luego los adultos, pues si no es para el trabajo que lo necesitan, realmente tampoco había esas ganas de aprender francés y entonces pues muchas veces es en hoteles donde yo voy, me desplazo, voy a hacer un intensivo para un hotel, una cadena de personal y ahí pues es donde se toman las clases de francés. Todo eso para reflejar que si tú tienes un negocio, sé que son cosas que nosotros cuando actúas desde la pasión y las ganas de ofrecer al mundo lo que te encanta y transmitir, cuando te dicen hacer un estudio del mercado, un nicho, cuál es tu sigla, no sé cómo se dice, tu audiencia, a quién te diriges, etcétera, pues yo eso cuando abrí el centro físico no lo hice para nada, era quiero un centro para poder hacer mis sesiones, lo hice en función de mí. Y no lo hice en función de realmente si había demandas o no demandas. Podía haberme adaptado perfectamente a las demandas que había de clases de inglés, de reclutar a otros profes para dar inglés, incluso si yo no quería darles, pero yo quería profes que siguieran mi línea de enseñanza, mi enfoque hacia la adquisición de idiomas y eso cuesta meses y meses de formación. Incluso yo tengo, cuando abrí mi centro, os digo, tengo a profes que me han contactado y que me han dicho claramente así en plan, sí, sí, yo vengo a trabajar contigo para me das el trabajo, me formas y luego así yo lo puedo hacer por mi cuenta. Directamente te lo dicen así. Algunas anécdotas así un poco que dices, pero es que la gente no se da cuenta de lo que me está diciendo, que en plan les voy a formar gratuitamente, les voy además a proveer el trabajo y cuando habrán tenido todos los conocimientos y la experiencia conmigo, se van a ir a montar su propio chiringuito. Pero bueno, eso es otro tema. Y ya notas, supongo que yo ya sentía que había muchas cosas que no estaban bien y realmente yo estaba muy contenta con ese local, pero no estaba muy contenta en mi papel dentro de ese local porque hacía más cosas administrativas y me pasó en los colegios en los que yo estuve trabajando cuando me empezaban a proponer cosas de coordinación, cosas así, yo siempre decía, no, yo quiero estar en clase, yo quiero estar con los alumnos en clase, es donde disfruto, no me quiero comer los marrones, no me quiero poner en tema de gestionar equipos, porque no es lo que disfruto más de mi trabajo. Yo soy profe, disfruto más cuando transmito, cuando enseño. Esa parte también de formadora de profe, es lo que me gusta estar transmitiendo. Y poco a poco había como más fricciones dentro de mí y me estaba dando cuenta que había una contradicción con mis valores, con lo que yo quería, de por qué apostaba también por seguir en mi cuenta y no volver en un cole porque quería tener flexibilidad que la tenía, pero me estaba encarcelando teniendo que ir todos los días y cuando no estaba tenía miedo que pasase algo. Le decía a mi marido, por favor, pasa adelante para ver, tal, verificar que esté todo bien, etcétera. Y le estaba dando más pesos también a mi marido que no tiene un por qué estar en cargo también de esas cosas cuando yo no estoy. Y sobre todo me di cuenta que relacionando con mi faceta de formadora, tenía muchísimo conflicto y resistencia en abrazar esa nueva identidad de formadora de profes. Y que yo me estaba ahí atando, apegando a tengo que dar clase, tengo que dar clase, tengo que dar clase. Y si tengo un centro aún, estoy más válida como profe de idiomas
que si estoy dando 1 o 2 sesiones a la semana o si estoy dando una sesión en mi casa. Cuando llevo 17 años dando clases en colegios con grupos grandes, pequeños, lo que quieres, todo tipo de configuración, eso nadie me lo puede quitar. Y si ahora quiero desarrollar las formaciones y todo lo que quiero desarrollar, los proyectos que tengo en mente, no puedo estar todo el día dando clase. Es imposible. Aparte de eso, pues me llega la noticia de que no me dan la licencia de actividad porque el baño no está en las normas europeas. Puede pasar una silla de rueda, pero no está en normas. No sé si ahora yo me fijo muchísimo. Si os habéis fijado en los baños de minusválido, tiene que ser como el doble o triple de grande que un baño normal para que haya un montón de movimiento, espacio para silla de rueda. Entonces aquí me encuentro 2 opciones: o cierro o hago obras. Hago venir técnicos. De hecho, el que estaba haciendo las obras arriba del piso lo hago bajar y lo hago venir a ver un poco para que me pueda decir cómo lo puedo hacer para tener baños homologados para sillas de ruedas. Y vemos que es un poco complicado porque es justamente donde está ahora, está situado en, pues, pared portadora de todo el edificio, en los pisos de arriba, que habría que hacer condenar a quizás una sala, una de las salas de clase, quizás tal, lo estamos viendo, un poco complicado y sobre todo justo ubicado en medio, hace que había que o rehacer un baño completo y a ver dónde podemos hacer pasar el desagüe, dónde podemos, cosas, bueno, de eso de técnicas que no te lo piensas y dices, tengo que hacer un montón de obra y un presupuesto, claro, que lleva bastante alto, incluso sin saber si lo podemos hacer. Habría que ver dónde hacemos pasar otra vez desagües y historias así, sin tocar a esa pared llevadora, portadora de todo el edificio. Entonces ahí es cuando entra para mí un poco de gran pensamiento y cuestionamiento después de llorar unos días, decir, ¿por qué siempre me tiene que pasar a mí? Yo siempre soy así, lloro un par de días y luego digo, venga, ya está. Ahora tenemos esto, ¿qué hacemos? Y hago un poco con el gestor también unas cuentas de qué me está costando ese local, qué me va a costar, si tengo que hacer obras, qué me va a costar todo eso. Y me estoy dando cuenta que a día de hoy me está costando más que me está rentando. Quiero decir, no es rentable. Tiene más o menos un coste de 1.500 euros al mes. No entran 1.500 euros con mis clases, porque pues entre toda la gestión de todo lo que tengo que hacer, no puedo hacer entrar más clases tampoco en mi agenda. Y que para hacer ese baño va a ser bastante complicado y habría que hacer venir también más personas para ver, porque luego el técnico que había yo contactado me dijo, no, yo eso, te digo, finalmente no lo hago. No lo quiero hacer porque no lo veo viable. Así que aquí es donde tengo que aprender a tomar decisiones en función de mí, hacer un balance, ese local realmente que me está aportando y me está dando cuenta que no me estaba aportando lo que yo quería, más bien me estaba restando y me había mantenido muy ocupada con un montón de cosas, de líos que administrativas, logísticas, y no había podido avanzar en las cosas que para mí eran más importantes y que al final yo que quería más flexibilidad y libertad es todo lo contrario que me estaba dando. Me estaba situando en una situación de directora que no es lo que a mí me gusta y que realmente lo que yo buscaba con ese local físico eran más conexiones con personas.
más relaciones de uno a uno también con las personas, porque hacer formaciones online así, cursos grabados, está muy bien para personas que quieren hacer cursos de forma autónoma, y por eso siempre digo que para mí los miércoles, por ejemplo, son los mejores días de la semana para mí, porque son los días que tengo las sesiones de mañana y de tarde con Potencia tus clases, el programa con tutorías, con acompañamiento. Son también en los miércoles cuando tengo sesiones con Colectivo Idiomas para personas después de Potencia que quieren seguir. Muchas veces los miércoles es cuando tengo las sesiones de acompañamiento individual con profe. Los tengo, bueno, martes, miércoles y jueves. Y digo, eso es lo que me gusta más. Y yo lo que intentaba hacer era encontrar ese contacto con las personas, porque pues es lo que me hace sentirme satisfecha con mi trabajo, útil, ver los progresos. Las formaciones online están muy bien, pero no veo los progresos que estáis teniendo. Y quizás lo habéis notado si me habéis escrito por Instagram. Muchas veces os pregunto, ¿y cómo te va? ¿Y cómo te ha ido? Y tal, porque yo necesito saber. No soy una persona que lanzo las cosas y ya, y me da igual. Necesito sentir el impacto, necesito sentir que es útil el trabajo que estoy haciendo como formadora, también con las clases de francés, pero bueno, como las clases de francés yo las hago de forma sincrónica, ¿sí? Se dice así, así en directo, en live, pues como que lo sientes, ¿sabes? Un poco más. Pero cuando son las cosas asincrónicas, es un poco más complicado de sentir, de recibir ese feedback, esa conexión con las personas. Y me sentía poca flexible, poca libre. Me sentía que perdía muchísimo tiempo entre casa y el local. Ah, y todo eso me ha llevado a hacer una revisión de mis valores, de mis estándares. Y para esto, pues yo me vuelvo en un cole. Simplemente lo que pasa es que todavía yo no sé si en algún momento volveré en un cole o no. Lo que todavía yo siento que tengo que hacer cosas como formadora, muchos proyectos debajo del codo, y dije, pues, venga, voy a por ello, voy a abrazar, dejar esas resistencias, hacer menos horas de clases, como clases de francés, enfocarme más en las formaciones, en todas esas cosas que tengo esa sabor de frustración de nunca poder llevarlos a cabo, terminarlos. Sabes, cuando tienes 1500 pestañas abiertas en el ordenador porque tienes que leer eso y revisar esto y redactar eso y hacer esto, y nunca llegas al momento de hacerlo, me quedaba muchísimo con ese sabor de boca. Y todo eso me ha llevado a tomar la decisión, pues, de cerrar. No me dan la licencia. Es como el empujón que necesito para hacer frente a realmente lo que quiero, hacer frente a cómo yo quiero organizar mis días. De momento tengo mis hijos que me necesitan, sobre todo. A veces tienes la sensación de cuando tienes un niño pequeño, pues es cuando te necesita más. Yo te voy a decir que estoy con adolescentes así, bachillerato, entrando en bachillerato y tercero de la ESO. Pues yo siento que mis hijos me necesitan más ahora que estoy de 3, que están un poco en una época tonta, para decirlo de una manera. Y yo quiero estar para ellos, para que sientan ese apoyo, y que puedan rendir también un poquito al máximo sin tener remordimiento luego de que no han estudiado lo suficiente o no han dado lo suficiente para poder elegir la carrera que quieren estudiar, porque siento que en España la carrera que puedas hacer está muy condicionada por las notas que tienes en la ESO y en bachillerato cuando no tienes idea de lo que quieres hacer. Mis hijos no saben lo que quieren hacer. Pero yo siempre les digo, vamos a hacer que puedas hacer lo que quieras, que luego no te estés cerrando puertas. Entonces, para mí es un momento que quiero estar también
para mis hijos, para ayudarles al máximo en esa etapa de construirse. Da igual lo que elijan, pero quiero estar aquí. Quiero también poder un poco dar mis sesiones y mis clases en cualquier lugar, no siempre atado en un lugar físico. Y para eso me ha llevado a tomar decisiones también que ya veréis, que voy a anunciar en los próximos días sobre las formaciones. Voy a cerrar un montón de formaciones y voy a reestructurar todo porque lo que quiero es eso, más conexión con las personas. Quiero hacer más sesiones en vivo con las personas. Quiero hacer más presenciales también con las personas. Bueno, ya veréis un poco todos los cambios que están yendo, que al final tengo la sensación de llevar esos 2, 3 años, esos 2 años especialmente sin estar en un colegio, incubando dentro de mí, pero tenía muchísimas resistencias, no lo sé, no sé por qué, pero de abrazar esa faceta de formadora, asumir, ah, no sé cómo explicarlo. Si alguien me quiere escribir y me dice que está sintiendo un poco lo mismo a veces de abrazar una nueva identidad, una nueva forma de trabajar, a mí me costó muchísimo y ahora siento que llegó en el momento de que ya no tengo tanto miedo. Va a quedar poco humilde lo que voy a decir, pero a brillar, a hablar más de todo lo que estoy haciendo y, y sacar todas las cosas que llevo años sacando, trabajando ahí en la sombra, pero en plan, no, ¿quién soy yo para hacer esto? No soy suficiente experta, no sé suficiente y pues he trabajado muchísimo sobre mí, por supuesto, en mis zonas de sombra, en mis creencias, en mi identidad. Y ahora es momento de ver hasta dónde puedo llegar. Tengo muchas ganas, muchísimas ganas después de hacer todo ese trabajo. ¿Cómo has podido escuchar en ese episodio que estoy viendo está durando un montón de tiempo? Pero quería explicar bien las cosas para poner en contexto lo que está pasando a nivel de mí, también a nivel de emprendedora, que a veces pasamos por ciclos, por fases, y ahora estoy en una fase yo creo, de abrirme un poquito más al mundo, pero no al mundo a nivel local, sino más al mundo a nivel más nacional, más internacional. Y lo que quiero es divulgar ese enfoque de enseñanza de idiomas que te permite enseñar con más ligereza, más alegría para ti y más efectividad, más resultados para tu alumnado. Muchísimas gracias si has llegado hasta el final de este episodio, que ha sido un poco así, en desorden, pero así tiene la explicación de lo que ha pasado con ese centro físico. Si tienes preguntas, no dudes en ponérmelas. Y si te gusta ese tipo de episodio un poquito más personal, si te ayuda también a ti a deconstruir un poco ciertos pensamientos que puedas tener, también a mí me ayuda a decir, vale, pues que me abra aquí delante de todo el mundo es útil para otra persona y puede ayudar. Es algo que puedo volver a hacer en el futuro. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.